les invito a buscar un texto en la palabra de Dios, en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 32, versículo 10. Deuteronomio, a veces me trabo con el nombre, pero un solo versículo en principio por ahora. Vamos en esta noche a hablar acerca de la soledad en el ser humano. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 10, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo cuidó o lo guardó como la niña de su ojo. Lo leemos nuevamente. Le halló en tierra de desierto, en yermo o tierra infértil, de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Luego de 3 sermones que Moisés había dado al pueblo, ya se estaba despidiendo, había dicho públicamente y había hablado con Josué que él iba a ser quien iba a seguir adelante en esta tarea que Dios les había encomendado de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y la Biblia nos enseña que Moisés no iba a entrar en aquella tierra prometida, sino iba a verla de lejos como lo fue. Y él tenía que alentar a Josué, quien iba a ser el líder que Dios utilizaría para hacerlos entrar en aquel lugar. Y luego de esos 3 sermones, Moisés da un cántico, y en este cántico hace una síntesis de todo lo que Dios había sido para el pueblo de Israel y de todo lo que el pueblo de Israel había hecho para con Dios. Y Moisés les trae a la memoria que si bien Dios siempre fue bueno con ellos, Dios peleó por ellos, Dios los guardó, Dios los alentó, Dios los sustentó, los alimentó en medio del desierto, les dio absolutamente todo lo que necesitaban. Ni aún su vestido se había envejecido, ni sus calzados en medio de un desierto tan tremendo como el que habían tenido que atravesar. Aún así, el pueblo tristemente muchas veces se volvió contra Dios y desobedeció a Dios. Y dice el versículo que hemos leído, le halló en tierra de desierto, en yermo o en una tierra infértil de horrible soledad. Sinceramente, vivimos en un mundo donde hay un terreno totalmente infértil. Un mundo donde tristemente el hombre, a través de su pecado, por el odio, por el rencor, por el egoísmo y por tantas cosas que ocurren dentro de un corazón lejos de Dios, el hombre empezó a sufrir el flagelo más tremendo que está sufriendo la humanidad en la actualidad. Quizás creemos que la pandemia o el COVID es el flagelo más tremendo que estamos sufriendo, si bien es realmente algo que está ocurriendo, gracias Miguel, que está ocurriendo y está atacando en forma absoluta a toda la humanidad entera. Hay un flagelo que es la soledad y que está alertando al mundo entero en la actualidad. Leí hace unos días un artículo que me impactó. Quizás nosotros pensamos en la soledad como alguien que está solo, como un ermitaño, alguien que está apartado de la sociedad, alguien que está quizás alejado de sus parientes, de sus amigos y quizás no tiene a nadie. Pero leí este artículo pensando en una persona que tiene absolutamente todo lo que quisiera tener en medio de un mundo donde aún muchos se le rinden a los pies. Y estoy hablando nada más ni nada menos que de la reina de Inglaterra.
Y quisiera leerles este artículo, o al menos una parte. Dice: tristeza en el Reino Unido, la conmovedora soledad de la reina Isabel II en la despedida a su esposo del príncipe Felipe de Edimburgo. La reina Isabel dio el último adiós este sábado al hombre con quien estuvo casada 73 años. La ceremonia se limitó a 30 invitados íntimos con mascarillas y distancia de seguridad. Sin embargo, la monarca, que el próximo miércoles cumple 95 años, se sentó sola en la capilla para despedir a su esposo, el cual se casó siendo aún princesa en 1947 y estando en medio de un drama de convivencia familiar. Tristemente, esta mujer, que tuvo que despedir a su esposo luego de 73 años, estaba allí sola, y no cabe duda que aún muchas de las cosas que ocurren allí en el reinado también son públicas y sabemos que hay mucha pelea entre los familiares. Pero si bien la reina de Inglaterra tuvo que atravesar por este momento difícil, en el año 2017, la Organización Mundial de la Salud comenzó a hacer un estudio en Europa para ver acerca de este tema tan tremendo como es la soledad. Y resulta ser de que luego de un relevamiento de mucho tiempo, alertó a Gran Bretaña que hay 9 millones de habitantes en su país que sienten extrema soledad. Al menos detectaron 200.000 casos de gente que ni siquiera una vez al mes tiene una conversación con alguien, ni siquiera una vez al mes puede compartir algo con alguien, y aún una vez al mes dice que no puede ni esbozar una sonrisa. Es tremendo lo que está ocurriendo en el mundo entero, y es así que en el año 2018 la segunda ministro de Gran Bretaña tomó la decisión, o la mandataria tomó la decisión de crear algo que jamás hubiese sido pensado por el ser humano: el Ministerio de la Soledad. Para Gran Bretaña esto conlleva un gasto de muchísimo dinero que ocurre en el país por causa de gente que se siente sola. En China empezaron a sancionar una ley donde obligan aún a los hijos a visitar a los padres cuando ellos se van de su hogar, y si no, son sancionados y aún tienen que pagar consecuencias por ello. En Japón se alquilan amigos para sacarse fotos y subirlas a las redes sociales, o personas para mantener una conversación y garantizar un oído atento. El tema empezó a tratarse a nivel mundial en distintos lugares. Hay algunas otras preguntas que surgen a través de todos los análisis que se están haciendo. ¿Cómo es posible que la sociedad de la hiperconectividad cada vez estemos más solos? En una sociedad donde supuestamente estamos más conectados, estamos más aislados. ¿Por qué, si todo nos queda apenas a un clic de distancia, los otros nos quedan en realidad tan lejos? Dice uno de los artículos. Nos comunicamos mediante diarios, internet, redes sociales, con cientos o miles de personas en todo el mundo, pero al apagar el dispositivo no hay nadie a nuestro lado. Eso parece ser el factor que ha incrementado el sentimiento de soledad negativa en el planeta. Qué tremendo es para aquellos que tristemente se encuentran en esta situación. La soledad en el interior del ser humano. Vamos a ver que no ocurre solamente en aquel que se encuentra aislado de las personas,
sino mucho más en aquellos que están entre medio de las personas. Y este es un flagelo que ocurre en la humanidad por causa del pecado. Esto es lo que ocurre en el ser humano porque el pecado ha ganado terreno en su interior. El hombre se siente solo porque está alejado de Dios. Pero el versículo que hemos leído dice que le halló. Y alguien que fue hallado es alguien que está siendo buscado. Hay alguien que salió a buscarlo para hallarle. Y es lo que ocurre en este día y en este mundo entero, que Dios está buscando al hombre para que ya no esté solo. Pero tristemente, así como ocurrió con el pueblo de Israel, el hombre le ha dado la espalda a Dios buscando sus propios deseos. Muchas personas se sienten solos por la pérdida de un familiar. Muchas personas sienten una soledad tremenda hasta que se le parte el corazón de dolor por causa de esa pérdida. Es tremendo lo que ocurre en la vida de aquellos que muchas veces pierden a un ser querido y se sienten en una situación irrecuperable. El sentimiento de soledad ataca de manera tremenda, no solo psicológicamente, sino también físicamente. Comienza a alterar muchas cosas de nuestro organismo. Se ha hecho un estudio donde se dice que el 30% de los infartos que ocurren son por causas de dolor de sentirse una persona en soledad. Estamos viviendo un momento muy especial en la humanidad, el aislamiento. El aislamiento ha llevado al mundo también a sentir una soledad que jamás antes había experimentado, porque quizás el hombre, para quitar esa soledad que había en su interior, buscaba llenar su espacio de tiempo con un montón de quehaceres. Y entonces parecía que no estaba allí, pasaba desapercibido, pero es como que Dios detuvo el mundo para que el hombre piense y vea lo que hay realmente en su corazón. Y allí, en cada hogar, en cada lugar donde el hombre tuvo que estar aislado, allí se encontró con la verdadera realidad de la soledad. El aislamiento está provocando un reconocimiento de la necesidad que tenemos los hombres de vivir en comunidad, en sociedad. Necesitamos estar juntos. Miren, mis hermanos, quizás este fin de semana hemos cantado 2 veces un mismo coro, ¿no? El día viernes, el día sábado hemos cantado ese hermoso coro que nos habla de lo que Dios ha hecho hasta ahora y de lo que Dios nos dará para adelante. Y les puedo asegurar que no fue lo mismo cantarlo el viernes en mi casa junto a mi esposa que cantarlo aquí en el salón junto a ustedes. Los sentimientos de acompañamiento, los sentimientos que me inundaron el corazón de alegría de saber que estaba con mi familia, no fueron los mismos de los del día viernes que los veía a través de una pantalla. Es que necesitamos estar juntos. Por eso a los que están del otro lado les invitamos a que vengan. Es bueno estar en la casa de Dios. Sabemos que hay motivos especiales, pero debemos hacer el esfuerzo por estar juntos. El aislamiento ha traído aparejado un descubrimiento mayor de este mal que ataca a la humanidad. Muchos sienten soledad también por el abandono. En la Argentina, en la actualidad, hay al menos 9.748 niños abandonados en distintos planes que se encuentran en instituciones. Y estos son los que están anotados. Yo le quisiera invitar a ver las grandes urbes, las grandes ciudades, donde hay niños deambulando día y noche por las calles, solos, porque han sido dejados por sus padres.
La soledad ha atacado aún a aquel que se encuentra en un estado de orfandad, aquel que se encuentra abandonado por los distintos motivos que pueden ocurrir en este abandono, a veces por deseo de los padres, a veces por ausencia de los padres y a veces por muerte de los padres. Y tristemente esto duele muchísimo verlo, como un niño es abandonado y sufre lo que es sentir la soledad. Pero cuántas personas hay que viven aún bajo un mismo techo y se sienten en soledad, quizás por la agresión psicológica, por la agresión física. ¿Recuerdan a Robin Williams? Un actor muy conocido, ha hecho películas que han ganado Oscar, como Peter Pan y tantas otras. Hay mucho reconocimiento acerca de este hombre. Escribió un artículo antes de tomar la decisión más tremenda que el hombre puede tomar, que dice: solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo. Esto escribió un hombre famoso que tristemente terminó con su vida, y algunos luego de su suicidio endilgaron esta decisión o esta mala decisión a una enfermedad que no tenía cura en él. Pero es evidente que este hombre no pudo encontrar esa compañía que tanto necesitaba. A veces estamos en medio de muchas personas y el ser humano se siente solo igual. A veces bajo un mismo techo, a veces bajo una misma sociedad. La soledad, como decía al principio, muchas veces la tomamos por pensar en las personas mayores. Y quiero decirle a los jóvenes que hay un estudio hecho a través de una facultad en Estados Unidos, donde la periodista hace una nota en el New York Times, espero que lo diga bien para que después no me critiquen, y en esta nota, donde entrevistaron durante 70 estudios a 3.400.000 personas, detectaron que la edad donde mayor soledad se siente es entre los 16 y los 24 años. No son los más adultos los que se sienten más solos, sino son los jóvenes. El 40% de toda esa cantidad ha dado que los jóvenes se sienten solos. ¿Cómo puede ser? Si los jóvenes van de acá para allá, están juntos, hacen amistades muy fácilmente, es que el hombre en su interior siente soledad porque realmente está solo. Pero hay alguien que en esta noche te está buscando. Este mensaje sería muy triste si solo daríamos estadísticas y no daríamos la respuesta a la salida de esa soledad. Quizás como creyentes pensamos que solo los inconversos sienten soledad. Quiero decirles, hermanos, que al menos hay dos casos por los cuales el creyente puede sentir también soledad. Hay un pasaje en la palabra de Dios donde nos habla de un abandono quizás de aquellos que estaban al lado de él, como lo fue el apóstol Pablo, allí en una cárcel fría de Roma, se sintió solo, dice, todos me han abandonado. Ese pasaje lo encontramos en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 11, no lo vamos a buscar. También recordamos la vida de Elías, que le decía a Dios, solo yo he quedado. Y Elías tuvo que escuchar de parte de Dios que no era él solo, sino había 7.000 más que no habían doblado sus rodillas frente a Baal.
Pero no cabe duda que tanto el apóstol Pablo como Elías, aún sintiéndose solos, sabían que contaban con alguien que era Dios y hablaban con él. Ahora, el cristiano puede sentirse solo en dos oportunidades muy tremendas que pasan y que a veces, si no salimos de ese lugar, pueden llegar a autodestruir en esa condición al cristiano. Una de ellas hablamos o escuchamos hablar en los devocionales esta semana, tanto el viernes a Sebastián como el sábado a Osvaldo, acerca de la falta de fe. Cuando el cristiano empieza a descreer y empieza a mirar los problemas de cerca, es cuando empieza a sentirse quizás abandonado por Dios, quizás empieza a sentirse solo, quizás se empieza a sentir en una situación tremenda. Quizás a veces ocurren hechos como la pérdida de un familiar, como distintas ocasiones que nos ocurren en la vida, alguna enfermedad y tantas otras, y es allí cuando Dios nos alerta a recordar sus promesas. El cristiano que queda aferrado a lo que tuvo y no mira hacia adelante a lo que va a tener, tristemente se encuentra cada vez más inmerso en esa soledad que siente. Por eso en esta noche, mis queridos hermanos, tenemos que recordar que tenemos promesas hermosas de parte de Dios. El cristiano puede sentirse solo, pero jamás estará solo, porque no depende de lo que hagamos nosotros, sino de lo que prometió el Señor para con nosotros. Pero hay un caso más por el cual el cristiano tristemente termina sintiéndose solo, y es nada más ni nada menos que apartarse de Dios. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Terminó en soledad. Ya no tenía a sus amigos que lo rodeaban. Ya no tenía a todas las personas que lo alentaban a hacer todo lo que Satanás ponía por delante. Estaba allí solo frente a aquellos animales. Pero si bien muchas veces hemos dicho que el Padre nunca salió a buscarlo, que el Padre lo esperó, también el Padre estaba golpeando a la puerta de su corazón porque era el mismo Dios, porque Él era su Hijo. Y allí en la situación tan lejos de Dios que se encontraba, pudo volver en sí, porque Dios golpeó la puerta de su corazón. Todo cristiano que se aparte de Dios termina en soledad. No hay peor sensación para un cristiano que sentirse lejos de Dios. Charlaba con un muchacho esta semana que tristemente hace muchos años, está alejado de Dios. Y estábamos en una cena y le digo, ¿querés orar? Y me dice, no, mi comunicación está cortada. Cuando salimos de aquel lugar le dije, ¿tu comunicación está cortada o tu comunicación está pausada? Dios te está esperando para que tomes la decisión de arrepentirte y volver a Él. No cabe duda que el Señor está con los brazos abiertos para esperarte. Te ama, sos su hijo. Si tu hijo, Dios, tiene un hijo, si tu hijo se iría y estaría enojado con vos o estaría haciendo cualquier cosa y agarraría el teléfono y te llamaría para pedirte perdón, ¿vos lo atenderías? No me pudo contestar. Por supuesto que sí. No me pudo contestar porque sabe perfectamente dónde tiene que llamar. El cristiano que se aparta de Dios, tristemente, termina en soledad. Pero mis queridos amigos y mis hermanos, quisiera que recordemos en esta noche algunos pasajes para aquellos que somos hijos de Dios. Les invito a buscar allí en Deuteronomio capítulo 33,
31, versículo 8, Moisés le dice a este pueblo: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. Vayamos al Nuevo Testamento, a Juan capítulo 14, versículo 16. Yo sé que hay muchos textos de los cuales tenía anotado para traer en esta noche para poder compartir acerca de que el Señor promete que nunca vamos a estar solos aquellos que somos sus hijos, pero sería muy largo el tiempo. Y no tengo duda que en cada una de las cabecitas de mis hermanos estarán recordando muchos de estos textos. Dice Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para siempre. Mateo capítulo 28, versículo 20, el Señor encomienda a sus discípulos a la gran comisión, y allí en el versículo 20 le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Lo cree, hermano? ¿Lo creemos? ¿Cuántas veces nos sentimos solos porque dejamos de escuchar a Dios? ¿Cuántas veces nos sentimos solos porque estamos viviendo una situación en particular difícil y quizás ese sentimiento comienza a ganar terreno en nuestro interior y nos vamos olvidando de todas las promesas que el Señor nos hizo a sus hijos? No estamos solos. Podrá existir una separación momentánea por distintas causas, sea por la pandemia, por la muerte, por una enfermedad, pero no eterna. Estaremos junto al Señor y con aquellos hermanos que nos antecedieron nos reencontraremos. Y esto lo decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses para alentarlos. Y en esta noche, hermano, quiero traerlo a la memoria. No estamos solos. El Señor está con vos, está con usted, al lado suyo, está conmigo. Su espíritu nos alienta a recordar cada una de sus promesas. Pero no cabe duda que si hay alguien que tuvo que sufrir el pasar por la soledad, para entender aún el dolor que se siente de estar solo, fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, quien nunca estuvo solo. Allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en unidad. No puedo explicarlo, no me pidan que lo explique. Pero allí en la cruz, el Señor Jesucristo fue abandonado para que en esta noche yo pueda decirte que Jesucristo no quiere que vivas más en soledad. En esta noche Jesucristo te está diciendo, no estés más solo. Yo golpeo a la puerta de tu corazón y quiero entrar. El pecado ha llevado al hombre a tener un corazón de piedra, como escuchábamos hace un rato, y no querer dejar entrar a Dios. Y Dios quiere entrar para que ya no sienta soledad. Es asombroso ver cómo una persona cuando pasa de muerte a vida, algo que no es fácil decirlo, muchos pasan de vida a muerte, pero solo aquellos que reciben a Cristo pasan de muerte a vida. Es asombroso como lo primero que ocurre en la persona es un sentimiento de paz, que no es un sentimiento, sino es una realidad, porque Jesucristo entró en su corazón. Ya no se siente solo.
ya arregló sus cuentas con Dios. Y en esta noche Jesucristo nos recuerda de que Él vino a este mundo para que no estemos apartados de Dios. Él vino a este mundo para entregar su vida y pagar el precio de nuestros pecados, porque cada uno de nosotros estábamos lejos de Dios, apartados de Dios, deambulando por este mundo de tierra infértil, porque no hay nada bueno que pueda darse en este mundo para llenar esa soledad. Y Jesucristo descendió del cielo y fue a aquella cruz, una cruz de vergüenza, una cruz de humillación, una cruz donde cargó el pecado de tu vida y el pecado de mi vida. Y allí en aquella cruz Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió el abandono, la soledad, sufrió el dolor más tremendo porque Él no había hecho nada para sufrir ello. Y quizás en esta noche usted se siente de igual manera y Jesucristo lo entiende, pero Él quiere entrar en su corazón, limpiarle de todos sus pecados y sellarlo como una hija o un hijo suyo para que nunca más esté solo a partir de hoy. Dice el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Señor Jesucristo hoy está cercano, allí donde estás, sea por Zoom, por Facebook, por YouTube, por todo lo que realmente estés escuchando, o sea aquí en el salón. Está cercano a tu corazón. Y Él quiere que entiendas que ya no quiere que estés solo. ¿Qué decisión tomarás en esta noche? ¿Seguirás deambulando por este mundo, quizás viviendo en esta vida sin saber por qué estás, para qué estás y por qué sentís lo que sentís? ¿O reconocerás que tu pecado te ha llevado a darle la espalda a Dios? Y en esta noche le pedirás perdón por tus pecados, invitándolo a Jesucristo y reconociendo y diciéndole, creo en ti, como hemos cantado, como ha cantado Luciano en esta noche. Creo en ti, creo que podés limpiarme de todos mis pecados, creo que podés entrar en mi corazón y llenar este vacío que me produce esa soledad tan tremenda que tengo. Creo que podés escuchar mi oración. Les invito a inclinar sus rostros y a que podamos orar en esta noche. Y allí donde estás, sea aquí o del otro lado, puedas decirle al Señor Jesús con tus palabras, Señor, sabes mejor que nadie que me siento solo, que me siento sola. Conocés lo que ha pasado en mi vida. Conocés de mi dolor. Pero quiero arreglar mis cuentas contigo. Y quiero pedirte perdón en primer lugar por mis pecados. Dígale con sus palabras a Jesús. Pídale perdón por sus pecados. Pero dígale a Jesús también, Señor Jesús, te invito a entrar en mi corazón para ya no estar nunca más solo. ¿Habrás hecho esta oración? ¿En esta noche tomaste esta decisión? Si estás aquí y querés manifestarlo levantando tu mano para que pueda conocerte, te invito a hacerlo. Y si estás del otro lado, te invito a mandar un mensaje. Jesucristo te está buscando y quiere entrar en tu corazón. Y si quizás te has apartado
o has perdido tu fe, descreyendo lo que el Señor te prometió, te invito a reflexionar y a volver en sí para estar feliz en la casa del Padre. Señor, gracias por tu amor. Tu gran amor con que nos amaste hizo que el Señor Jesucristo tuvo que ser desamparado y sufrir la soledad por nuestro pecado. Queremos darte gracias porque ese gran amor no lo podemos explicar con palabras, pero hoy como hijos tuyos podemos disfrutarlos al saber que estás con nosotros. Señor, en un mundo donde la soledad comienza a ser tan visible en las personas, Señor, tú sigues golpeando las puertas de los corazones para hacer vivir al huérfano en familia y a aquellos solitarios para poder, Señor, realmente cambiar su vida en lo que tú nos has dado a cada uno de tus hijos. Pedimos que bendigas tu iglesia y que bendigas cada una de las vidas que han escuchado en esta noche. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.